Bueno, hola gente, ¿cómo están? Profe, Nico, ¿podría, podría pedir algo? Yo sé que quizás es demasiado, por ahí excede el tiempo que tenemos, pero no sé si están de acuerdo todos, si sería buenísimo intentar resolver o hacer el ejercicio acá ahora entre todos. El ejercicio que ahora estábamos haciendo, o sea, como para salir de todo, o sea, para tenerlo un poco más claro y claro, obviamente que un profe nos enseñe directamente cómo se resuelve, ¿no? Porque nosotros, o sea, yo hablo por mi grupo, si bien nosotros sí pudimos plantear algunas cosas, pero queremos estar como seguros de lo que planteamos, de lo que tomamos en cuenta, de las ideas que dijimos, mencionamos, están bien, pero bueno, solamente eso. eh, ok, a ver, a ver, eh, a ver, momentito, a ver, momentito. Ay, Dios. Ok, bien. Les cuento que a mí no me gusta explicar así porque, digamos, si no pudieron, les va a parecer que es muy claro muchas veces, pero en realidad digamos, mi intención es que ustedes aprendan, ¿sí? A hacer las cuentas prácticamente, ¿sí? Ayudados, pero sin los vicios que le podemos dar nosotros a intentar resolver un problema lo más rápido que se pueda. Obviamente, para que entre todo en la otra materia que estoy, digamos, tema que está, lo voy a hacer rápido y ustedes se supone que ya lo resolvieron, así que en esencia, digamos, les da lo... Claro, es como Sí, corroborar lo sí, que... pero bueno, vamos a empezar por el principio, sí, que es hacer un esquema. Perdón, esto es, vamos a empezar. Hacemos un esquema. Disculpen, porque quería hacerlo. Este es el esquema que ustedes están resolviendo. La gravedad, cuando ustedes analizan la trayectoria del centro de masa es esta. ¿Sí? Muy bien. Obviamente no saben si se mueve para un lado o para el otro, no se saben para qué lado se mueve. Después, una vez que finaliza el trabajo, uno se puede dar cuenta para dónde se mueve, pero vamos a suponer que en principio no tienen todavía conceptualmente cuál es el sentido de rotación. Así que nosotros vamos a considerar un sistema de referencia puesto, sí,
en el suelo, X es así, e Y hacia arriba. Si usaron otro, da lo mismo. Ok. Las interacciones son tres, ¿sí? Una es con la Tierra, otra es con la superficie y otra es con el hilo que produce, que le hace la fuerza F. Esa, ya cuando uno hace el diagrama de cuerpo libre, Edu, diagrama perdón, de te cuerpo, hago un comentario sí, chiquito. Chicos, siempre eterna derecha. Eso sí, como un comentario, porque no es como que lo hayan, o sea, uno de los dos grupos con los que estuve había elegido una terna izquierda para que se les simplificar las cosas, pero siempre terna izquierda, o sea, ponen dos ejes y el tercero sale por defecto. por defecto, exacto. Eso como un comentario porque es muy importante que se trabaje con terna derecha. Bien. Perdón la interrupción. No, está bien. Yo fui poniendo la fuerza porque estas cosas ya las saben hacer. ¿Sí? Y la fuerza de rozamiento va para adelante, para atrás, me desespero. Bueno, la pongo para un lado, y listo, punto. ¿Sí? Este es el diagrama de cuerpo libre. Pusieron la fuerza de rozamiento para adelante, no importa, no hay, sale de la cuenta. ¿Está? Muy bien. Ahora, vamos a calcular la fuerza neta. La fuerza neta, digamos, yo la voy a escribir directamente la segunda ley de Newton. Esta es la segunda ley de Newton para la traslación. Y para la rotación, la voy a escribir. Vean que ni el peso normal produce momento, ¿sí? Así que el torque respecto al centro de masa va a estar dado por el torque, ¿sí? De La fuerza de el centro rozamiento de masa de la fuerza de rozamiento más el torque respecto al centro de masa de la fuerza F. Y eso va a ser el momento de inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular. ¿Y eso por qué? Porque estoy rotando respecto a un sistema de referencia, ¿sí? Que es paralelo al eje alrededor del eje del cilindro, que es un eje principal, así que este momento de inercia vale 1/2 de mr cuadrado. Dicho esto, ¿sí? Tenemos que hacer las cuentas. Vean lo siguiente, ¿sí? Calculo que esta no tuvieron ningún inconveniente porque les dan cuánto vale el ángulo, les dan este ángulo, tita, ¿sí? Así que no hay forma de errarle. Y esta otra, el problema quizás que les puede llegar a costar es calcular cuánto valen los momentos, ¿sí? De estas dos fuerzas. Hasta que aprendan a calcular los momentos, ¿sí? Dibújenlos, o sea, pueden trasladar las fuerzas como yo les enseñé, ¿sí? Entonces, si trasladan la fuerza, les queda, vamos a poner esta F que estaba acá, ¿sí? Miro nada más que los que producen momento, que es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Y voy a acelerar un poquito esto para no perder tanto tiempo, y entonces la que voy a tener en cuenta es esta, y la que tengo que tener en cuenta para la cupla es esta. Vean que estoy acelerando nada más, gente, ¿eh? ¿Sí? Entonces vean que el torque respecto al centro de masa de la fuerza de rozamiento es, sí, vean que ustedes llamaron así, yo llamé así, XY, Z queda para afuera, vean que la cupla que produce la fuerza de rozamiento es hacia adentro, o sea que es menos la fuerza de rozamiento o la distancia entre las dos rectas, que es justamente R, ¿sí? En la dirección K. Y la cupla, ¿sí? Que produce la fuerza F, ¿sí? Vean que esta distancia entre estas dos rectas es R. Así que y es saliente, ¿sí? Así que produce una cúpula positiva, es F por R en la dirección K. Así que bueno, ya está, ya tenemos, ¿sí? Que escribir el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones
el sistema de ecuaciones, a ver si lo tengo anotado por algún lado. No, lo borré. Lo hice con mi grupo, ¿sí? A ver. Es F por el coseno de tita menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Eso es en la dirección X, que tiene que ver con la segunda ley de Newton. Después tenés Después, normal gracias. más, yo te canto, Edu, normal más F por seno menos peso menos M por G igual a 0. Después tenés la de los torques. La de los torques, F por R. F por R chico menos F por R grande, F fuerza de Es un rozamiento. medio de M. Exacto. R cuadrado por gamma. Por gamma. Y Y ya después, está. bueno. Vean, acá ya tenemos 3 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Sí? Las incógnitas son la fuerza de rozamiento, la aceleración del centro de masa, la normal y la aceleración angular. Nos falta una ecuación. Y eso, obviamente, como la fuerza de rozamiento es estática, no sabemos cuánto vale. La normal no podemos calcular cuánto vale porque es una fuerza de tipo reactiva. La aceleración igual que la fuerza de rozamiento, así que, y la aceleración del centro de masa y la aceleración angular son las incógnitas, así que lo que tenemos que hacer simplemente es volver a pensar un cachito y encontrar una condición de vínculo. Y eso sale que con el hecho de que el cuerpo rodaba sin deslizar. Si rodaba sin deslizar, vamos a mirar, sí, este es el centro de masa, vamos a mirar el punto de apoyo que está acá, que es el CIR. Y lo vamos a comparar con este punto de acá. Esto ya lo hice en clase. ¿Está? Hay que tener en cuenta que la aceleración del centro de masa, nosotros supusimos que era algo en la dirección X. Y la aceleración angular era algo en la dirección Z, porque no sabíamos qué direcciones tenía, entonces los pusimos, los trabajamos de esa manera. Entonces, vamos a escribir la aceleración del punto A, es la aceleración del centro de masa más gamma vector R, donde R es este vector, sí, más omega vector R. Sí, si gamma está en la dirección K, omega también está en la dirección K. Entonces, vamos a graficar esos vectores usando nuestra elección. De acuerdo a nuestra elección, la aceleración del centro de masa es esta. Gamma por R, gamma es saliente por R, que va hacia abajo, también me da en esta dirección. Y gamma o omega por R, que es este vector, está en esa dirección. Porque es la aceleración centrípeta. Entonces, que esto sea cero, ¿sí? Pedir que esto sea cero, R, que sea cero, implica que la aceleración del centro de masa sea menos gamma vector R. Ahora, gente, ya tenemos los dos vectores apuntando al mismo lado. Omega y R son vectores que son perpendiculares. Entonces, estos tienen que ser iguales en módulo, ¿sí? Y en sentido. Por lo tanto, la aceleración del centro de masa debe ser igual a gamma por R, al módulo de gamma por el módulo de R, sí, con un signo negativo, para que se pueda cumplir que la suma sea cero. Es decir, en definitiva, lo que estoy diciendo es que este vector tiene que apuntar para otro lado. Esa es la cuarta ecuación. ¿Sí? Ahora sí, ya tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, lo resolvemos y ya está. Bien. Ahora, la solución de eso, no me acuerdo, pero ya lo pueden seguir resolviéndolo. ¿Sí?
Sí, o sea, entonces lo que está sucediendo con el yo-yo es con la fuerza que estamos aplicando, el cuerpo prácticamente, es decir, o sea, lo estamos haciendo que vaya hacia adelante, que ruede hacia adelante, ¿verdad? Porque, o sea, yo planteé mal la fuerza de rozamiento, yo la planteé hacia el otro lado, Es porque lo creí... mismo, si lo planteas para el otro lado, cuando resolves el sistema de ecuaciones, te va a quedar con los signos determinados. Ah, ok, ok. Así que es independiente de cómo lo planteas, la solución tiene que darte un vector que apunta para el mismo lado que cualquier compañero. Ok. ¿Sí? ¿Está? Y en este caso, la aceleración angular es en sentido horario, ¿no? Es que, a ver, ¿qué significa sentido horario, sentido antihorario? Vamos, para el problema, esto era la fuerza. ¿Sí? Esto es el SID. Sí, Ok, fíjate que si estoy parado en este punto que coincide con el CIR en este instante de tiempo, ¿sí? Pero estoy parado en el piso, puedo, digamos, analizar cuánto vale la velocidad angular, puedo resolver el problema dinámico, porque es un punto fijo en el piso, ¿sí? Como poner el origen de referencia ahí. Fíjate una cosa, respecto de ese punto, che, respecto de este punto, que estoy ubicado en el plano, te lo voy a dibujar aparte para que veas que no estoy en el punto del cilindro, sino estoy en el punto del plano. ¿Sí? En ese punto B estoy haciendo la cuenta. Si me paro en B, ¿sí? Que es el punto que está en contacto con el cilindro en este momento, con el yo-yo en este momento, yo puedo ver que la recta de aplicación del peso pasa por B, la fuerza de rozamiento está aplicada en el punto B prácticamente, ¿sí? Porque la separación entre el punto B y el punto A, sí que está ubicado acá, es nada. Y la normal también su recta de aplicación pasa por B. O sea que, y la fuerza F va a tener una recta de aplicación que pasa por acá. ¿Sí? O sea que va a sí, pasar, sí, vamos a sí, poner por acá. Vamos a ponerlo desde el punto de vista de B. Entonces, fíjate, si estás parado acá, vos ves que la fuerza de rozamiento produce un torque que produce un giro, así en este sentido. Y es la única fuerza que produce torque. claro. Entonces, si vos te parás en O, vos te podés dar cuenta que la velocidad, la aceleración angular va a tener esa dirección. Va a ser un vector entrante. Ok. ¿Está? Sí, sí, Esto lo podés, ¿sí? Obviamente, eso va a ser así con un cierto ángulo cuando sea este ángulo tita. Si vos aumentás el ángulo tita, ¿sí? Este punto cada vez se va a ir aproximando al CIR. Va a llegar un momento en el cual está, ¿sí? La recta aplicación de la fuerza F pasa por el CIR, y en ese caso la aceleración angular va a valer cero porque no hay fuerza que produzca torque. Y ese es el caso del ángulo de 60 grados, chicos que hicieron la cuenta. ¿Está? Y si aumentan de 60 grados, 60, la recta de aplicación le va a quedar por delante del CIR. Y por lo tanto, sí, van a tener este caso. Vamos a ponerlo así para que lo puedan. Por ejemplo, en el cual el CIR está acá y la recta de aplicación pasa por acá y entonces esto produce un momento de sentido contrario. La aceleración angular va a ser contraria a la que tenía antes. Entonces, todo va a depender de por dónde está pasando la recta de aplicación, ¿sí? De la fuerza F respecto de la posición del CID. Si pasa por delante, va a tener una dirección de aceleración angular, y si pasa por atrás, va a tener otra dirección. claro. ¿Está? Ok. Y eso depende de la relación de los
radios, ¿sí? De la relación de radio. ¿Tá? El crítico va a depender de la relación de radio. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Yo lo resolví rápido. Ahí está. Yo estimo que cada uno ya deben haber hecho más o menos estas cosas, pero Lo hiciste lo fácil. mío fue lo hice rápido. No, fácil no, lo hice rápido. Bien. Me voy de acá. Ok, vamos a... Una consulta, disculpe. ¿La fuerza estática puede llegar a ser nula? ¿Qué fuerza? Fuerza de rozamiento estática. En este caso no. No creo, no me acuerdo. Creo que no, para este caso particular. Pero para que ruede sin deslizar puede ser nula. Sí, pero no, creo que en esta geometría no se da eso. No me acuerdo cuál es la fórmula, pero no, creo que no se da. Sí, no existe una condición para que eso suceda en esta geometría. Ok, gracias. Si mal no recuerdo, sí, pero... así, el problema es que la fuerza, el hilo está tirado desde abajo, ¿me entendés? Sí va a pasar si el hilo está tirado de arriba, que es distinto. Pero para esta geometría en particular, Luis, no. ¿Sí? Ok. ¿Está? Bueno, vuelvo a presentar. Ok. Un segundito. Simplemente estaba chequeando. Tomás de María. ¿Estás ahí? Buenas. Sí, ¿qué tal? Después, cuando terminamos, porque te contesté tu correo electrónico. Lo vi. Sí. Calculaste, más allá de que yo me puedo haber equivocado en las cuentas, ¿sí? Vos calculaste mal las distancias. A ver, gente, estaba simplemente, bueno, si me conecto de nuevo, después lo conversamos de cosas, pero los momentos de inercia cuando los trasladaste al punto de cuestión, ¿sí? Los trasladaste primero al centro de masa y después al punto en cuestión, ¿sí? Y ahí cometiste errores de cuenta. ¿Sí? Okay. Directamente trasladar los centros de masa al punto, los momentos de inercia por Steiner al punto A directamente. Sí, perfecto. Eso es lo que habíamos hablado con Nico. Así que, Bueno, perfecto. perfecto, gracias. Creo que ellos me habían consultado hoy al principio y lo habíamos hablado, así que... Sí. Yo lo que pasa es que le contestaba, digamos, acá y después... No, tranquilo, perfecto. Exacto, bueno, perfecto, gracias. Listo. Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. Bien, vamos a resolver otro problema. Un problema en el cual, bueno, es este problema, en el cual la trayectoria cambia un poquito respecto de lo que estábamos viendo. El problema dice, una barra uniforme de masa m y longitud L puede moverse en un plano horizontal XY alrededor de un pivote A. Estando en reposo, un dispositivo le aplica una cupla constante, paralela a la dirección de la gravedad, por eso puse acá, o sea que es entrante la cupla, es entrante a la pantalla que tienen ustedes. Y les pregunta dos cosas. ¿Cuál es la aceleración del centro de masa, la aceleración angular y la fuerza que ejerce el pivote a la barra en el instante inicial? Y después, luego de transcurrido un cierto tiempo t.
O sea que para cualquier instante de tiempo se podría decir. Bueno, vamos a tratar de resolver este problema, lo voy a resolver yo. Voy a usar la misma metodología que la clase, que lo que vimos hace un rato, que lo que ustedes estuvieron aplicando. No va a haber nada nuevo, pero simplemente para que ustedes puedan ver cómo se resuelve esto de este tipo de problemas en el cual ya la trayectoria del centro de masa no es una trayectoria rectilínea. Cuando uno quiere resolver un problema de dinámica del cuerpo rígido, tiene que imaginarse, ¿sí?, el movimiento del cuerpo. Imaginarse lo que va a pasar. El movimiento del cuerpo va a ser un movimiento circular. El cuerpo va a rotar alrededor del punto A. No va a ser otro movimiento. Eso significa que del centro de masa va a describir una trayectoria circular. Imaginen, vean que el cuerpo acá, ¿sí?, se está moviendo en una superficie horizontal, o sea que acá la gravedad no está incluida en el plano de movimiento ni afecta al movimiento. La normal, que es la interacción de la barra con la superficie, tampoco está incluida. Acá la única interacción que va a estar actuando sobre el cuerpo van a ser la que le ejerce la cupla, ¿sí?, y la que le ejerce el pivote. Entonces solamente va a haber dos interacciones. Es un problema bastante más simple. Dado que tenemos una trayectoria circular, vamos a usar un sistema de referencia fijo al punto de giro, el punto donde está girando el cuerpo rígido. Este punto A es un punto del cuerpo rígido y está rotando alrededor de ese, así que vamos a referirnos, si vamos a usar como punto de referencia en vez del centro de masa, vamos a usar como punto de referencia el punto A. Y vamos a resolver los problemas, ¿sí?, todo el problema alrededor de, digamos, usando como origen el punto A y punto de referencia el punto A. Ahora, vean, definí X, esta es la posición inicial de la barra, no sé, voy a suponer que está así porque en algún momento, digamos, podemos partir que se encuentra en esa posición. ¿Sí? Esta es la posición inicial, vamos a ver, y X horizontal, Y vertical, Z entonces va a estar entrando, o sea, paralelo a la gravedad. Ya sabemos qué es la trayectoria, así que ya elegimos el sistema de coordenadas. ¿Sí? Vean que el sistema de referencia que usamos cumple la primera ley de Newton. Entonces ahora vamos a tratar de hacer el diagrama de cuerpo libre. Y para eso tenemos que ponerlo no en cualquier posición, en la cual, como en la posición inicial, sino en una posición cualquiera. En particular, yo voy a trabajar en el primer cuadrante, ¿sí?, y el ángulo siempre se va a definir, se va a medir a partir del eje de las X. Dicho eso, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Retiramos el sistema de referencia y vamos a colocar las fuerzas. En este caso, la única fuerza que aparece es la fuerza que ejerce el pivote sobre la barra. Esa es una de las interacciones. La otra está dada por la cupla que ejerce el mecanismo exterior. Ahora, ¿cómo se dibuja una cupla? Y la pueden dibujar así, en un diagrama de cuerpo libre, ¿tá?, indicando cuál es el sentido de rotación. La puede indicar así o lo puede indicar como un vector. A mí me gusta más esto, pero la otra también está bien. Hay dos formas. Una de las dos tienen que elegir. Entrénense en alguna de ellas. ¿Tá? Nada más. Vean que la cupla, acá no lo pongo como par de fuerzas, lo pongo como un vector que está externo. ¿Ok? ¿Sí? Y esto, ahora sí, porque el corrector, como tiene que entender que el DCL forma todo esto, entonces les recomiendo fuerte que cuando aparece una cupla, se recuadren lo que es el DCL, el diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Ahora vamos a calcular la fuerza y el torque neto. Y para eso tenemos que mirar
un poquito esto. Bien, yo podría trabajar con el centro de masa como hice hasta ahora, ¿sí? Está porque el centro de masa es lo que vinimos haciendo. Pero en este caso, y cuando tenés tienen un cuerpo rígido que rota alrededor de un punto fijo, conviene trasladar las fuerzas al punto fijo. Eso es recomendación de lo más básico que se puede hacer. ¿Por qué? Porque generalmente cuando aparecen puntos fijos así, aparecen fuerzas de vínculo que no se pueden predecir, estas no se pueden predecir su valor, y por lo tanto son muy molestas al momento de calcular los torques, y entonces lo más fácil de todo es trasladar el sistema de referencia, hacer cálculos en el punto fijo, escribir las ecuaciones respecto del punto fijo, y entonces van a desaparecer, esta fuerza va a desaparecer de la ecuación de rotación. Ok, sigamos. Entonces, ahora vamos a calcular la fuerza neta. Vean que no hay, si traslado las fuerzas al punto A, ya están trasladadas, en el diagrama de cuerpo libre se ven. Vean que me queda una fuerza y una cupla y no tengo más nada que hacer. Entonces, para calcular la fuerza, lo único que tengo que hacer es escribirla, ¿sí? Esta es la fuerza neta. Y por lo tanto, ahora sí voy a poder escribir que la fuerza es la masa por la aceleración, la ecuación de traslación. Obviamente, esta fuerza va a tener componente X y componente Y. Si escribo esta fuerza, vean que lo que hice fue escribirla, puse mi sistema de las direcciones coordenadas, y van a ver que esta fuerza F sí tiene componente X y componente Y, una componente X negativa, una componente Y, que no las voy a poder calcular a priori, pero eso no significa que no las pueda escribir así. Ahora, en este sistema cartesiano, la aceleración va a tener componente X y componente Y, la aceleración del centro de masa. ¿Por qué? Y porque la aceleración del centro de masa, ¿se acuerdan que el centro de masa hace una trayectoria circular, así que tiene componente X y componente Y, en general? Bien. Por otro lado, esto es muy molesto porque ni conozco la fuerza neta, ni conozco la aceleración. Entonces, cuando acá ponga igual a la masa por la aceleración del centro de masa, me van a quedar, digamos, de una forma un poquito complicada esto. Sin embargo, dado que estamos haciendo un movimiento circular, el centro de masa es un movimiento circular, yo puedo usar, ¿sí?, instante de tiempo, el sistema de coordenadas intrínseco. Si uso el sistema de coordenadas intrínseco, vean que la fuerza va a tener componente normal y componente tangencial, que la puedo escribir de esta forma. Ahora, la aceleración en el sistema del centro de masa, en el sistema de coordenadas intrínseco, dado que la aceleración hace un movimiento, el centro de masa es un movimiento circular, va a tener una componente tangencial y una componente normal, que es la aceleración centrípeta. ¿Ok? Ahora, la componente tangencial, sabemos, la relacionamos con la aceleración angular, es fácil, es el módulo de aceleración angular por L sobre 2, ¿sí? Eso es fácil. Y la aceleración centrípeta la puedo escribir en función de la velocidad angular. Bien, dicho esto, vean que acá yo tengo 4 incógnitas para cuando tenga que escribir la ecuación de traslación, la ecuación de movimiento para la traslación, y sin embargo, en segundo conjunto de direcciones, yo tengo 3 incógnitas. Las 2 componentes de la fuerza que ejerce el pivote y la aceleración angular. Entonces vean que de este razonamiento, este es el más simple. El segundo es el más simple. Es por eso que nosotros vamos a usar, en general, cuando uno tiene que el centro de masa hace un movimiento circular, vamos a usar las coordenadas intrínsecas para poder escribir la ecuación de movimiento para la traslación.
Ok. Profe, ¿por qué asume que está el centro de masa está en la mitad? Porque el enunciado me lo decía. Además de eso es una varilla Barra homogénea, ¿no? uniforme. Barra uniforme. El Ok, centro de masa perfecto. está a la mitad. ¿Sí, quién otro? ¿Alguna otra pregunta? No, no, profe. O sea, decía lo mismo que usted decía, Ah, que era un cuerpo homogéneo. perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces ya está elegido, escrita, ya sabemos cómo escribir la segunda ley de Newton extendida. Ahora nos queda el torque neto. Mirado desde A, el torque neto tiene que desaparecer las fuerzas y lo único que me quedan son las cuplas. En este caso hay una única cupla, ¿sí? No hay fuerzas aplicadas sobre la barra, ¿sí? Que produzcan cupla respecto de A, y entonces el torque es fácil de calcular. El torque respecto de A, la cupla respecto de A es simplemente tau 0 que estaba en la dirección K. Entonces, la ecuación de movimiento para la traslación es el torque neto, que es tau 0K, es igual al momento de inercia respecto de un eje que es perpendicular a este plano, que pasa por A, ¿sí? Por la aceleración angular. Vean lo siguiente, esto ya saben cuánto vale. ¿Sí? Porque cuando yo hago rotar respecto del centro de masa, es 1 sobre 12 ml cuadrado, y para trasladarlo acá tengo que sumarle, ¿sí? La masa por el L sobre 2 al cuadrado, y eso da 1/3 de ml cuadrado. Entonces ahora, ya que tengo escrito, ¿sí? La ecuación de movimiento para la traslación y la ecuación de movimiento para la rotación, planteo el sistema de ecuaciones. De la traslación, usando que la fuerza de esta F tiene componente normal y tangencial, y la aceleración del centro de masa escrita en su componente normal y tangencial, la ecuación para la traslación, ¿sí? Teniendo en cuenta que el momento de inercia vale esto, me quedan, ¿sí? De la componente tangencial, me queda esta primera ecuación, que menos Ft es igual a la masa por la componente tangencial de la aceleración del centro de masa. De la dirección n, me queda que la componente normal es la masa por la aceleración centrípeta. Y en la dirección k, que tiene que ver con la rotación, me queda que el torque es 1/3, es el momento de inercia respecto de A por gamma. Entonces, vean que ya tengo, este es mi sistema de ecuaciones, lo que yo llamo sistema de ecuaciones equivalente. No son las leyes de Newton, no son las ecuaciones de movimiento, sino es un sistema que se desprende de las ecuaciones de movimiento. En este punto, lo que tenemos que es analizarlo, ¿sí? Tenemos 3 ecuaciones, y tenemos que empezar a contar las incógnitas. Las incógnitas son Ft, después Fn y gamma. Aparece otro símbolo acá que no sabemos cuánto vale, que es este omega, la velocidad angular, pero la velocidad angular es la derivada de gamma respecto a t, o sea que está relacionada. Si yo conozco gamma, puedo conocer omega. Entonces, no es independiente. Entonces, luego, en definitiva, tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ya es un problema que puedo resolver. Vean que de estas 3 ecuaciones, esta está relacionada, me permite calcular cuánto vale la componente tangencial de la fuerza que ejerce el vínculo, el perno. Acá es la componente normal de la fuerza, o sea que estas 2 primeras ecuaciones me permiten encontrar cuánto vale la fuerza aplicada sobre la barra, ¿sí? Que le hace el perno a la barra. Esta otra ecuación, que está acá, está relacionada con el torque, es justamente la ecuación de movimiento. Si yo resuelvo esto, ya encuentro todo. Así que todo se va a resumir en resolver esta ecuación. Pero vean que esta ecuación, ¿sí? Es fácil de resolver porque la incógnita es la aceleración angular. Si despejo la aceleración angular, es 3 tau 0 sobre ml cuadrado. Con esto ya me permite calcular la velocidad angular integrando.
como inicialmente dice que estaba en reposo, cuando integro, la velocidad angular me queda simplemente proporcional al tiempo. Veamos si hice más o menos las cuentas bien. ¿Sí? Esto tiene unidades de Newton por metro. Así que, y esto tiene unidad de kilogramo y esto es metro cuadrado. Así que Newton por metro sobre kilogramo metro cuadrado, ¿sí? Me queda Newton sobre kilogramo por metro, y eso es 1 sobre segundo cuadrado. Así que esto tiene unidades de aceleración angular. En principio está bien en su solución. Ahora, una vez que tengo gamma y tengo omega, yo puedo calcular la componente normal, ¿sí? Que lo que hice acá es la cuenta, me quedan 9 medios de tau 0, bueno, esto. Hay que chequear que esto efectivamente, vean que está un poquito raro, ¿sí? Esto parece que, no sé si tiene las unidades. ¿Pueden chequear si esto tiene unidades de Newton? Por favor. A ver si me equivoqué en la cuenta. Me parece que la masa debería estar al cuadrado. Ahí abajo. No, pero está multiplicado por esta masa. Ah, es verdad, es verdad. Miren las unidades, ¿sí? Miren las unidades a ver si da. Tau 0 es Newton por metro, esto es en segundo, o sea que me queda Newton cuadrado, metro cuadrado, segundo cuadrado, kilogramo, metro cubo abajo. Vean si eso es Newton, si da Newton. Bien. No es para tanto, ¿sí? T es al cuadrado. Segundo, sí, t al cuadrado. Claro. Bien, Sí, da newtons. da Newton. Entonces significa que está bien. Esto es algo que lo tienen que hacer siempre. ¿Sí? Siempre chequen que antes de hacer las cuentas, que las unidades sean las correctas. Porque si no, se equivocaron. Entonces, bueno, me falta la componente tangencial de F, que la despejo directamente, reemplazo gamma por lo que da y me queda 3 medios de tau 0 sobre L. Obviamente esto es tau 0 es Newton por metro, dividido metro, ¿sí? Así que esto también tiene unidades de Newton. En principio las unidades están correctas. Entonces, estas son las soluciones de mi sistema de ecuaciones. De aquel sistema de esas tres ecuaciones, ya tenemos las tres incógnitas. Entonces ahora una vez que ya terminamos de resolver, vamos a entregar la solución del problema. Me pide, en el punto A, cuál es la aceleración del centro de masa, la aceleración angular y la fuerza que le ejerce el pivote a la barra en el instante inicial. Bien, ok, escribamos. Sí, nosotros sabíamos que la aceleración del centro de masa era esto. ¿Por qué? Lo escribimos 4 o 5 diapositivas antes. La fuerza estaba escrita así y habíamos encontrado que estas eran las soluciones de mi sistema de ecuaciones. Entonces, ahora, me dicen, en el instante inicial estaba en reposo, así que la velocidad angular valía 0. ¿Ok? Entonces, y la posición de la barra estaba acá. Así que vean que y la barra se mueve así, así que la dirección tangente, ¿sí? La dirección tangente coincide con el eje Y, o sea, va a tener dirección J, y la dirección normal va a ser en la dirección contraria a I, va a ser menos I. ¿Okay? Entonces ahora, cuando escribamos en el instante inicial, donde dice T tenemos que poner menos I, y donde dice N tenemos que poner J. K es el mismo siempre. Es la dirección de Z. Entonces, bueno, vamos a poner esto en el instante inicial. La aceleración normal vale 0, porque omega vale 0, y la aceleración angular es gamma por L sobre 2 en la dirección J, donde gamma, ¿sí? Donde gamma no lo copié, pero gamma es 3 tau 0 sobre ml cuadrado. Y la fuerza, ¿sí? La fuerza, vean que, bueno, la fuerza en la dirección, la componente de F en la dirección X es justamente es Fn,
que va a valer 0 en este caso, y el componente I de la fuerza, ¿sí? Que va a ser justamente Ft, la componente tangencial, vale menos 3 medios de tau 0 sobre L, que es la solución que teníamos antes. Por lo tanto, la fuerza que le ejerce el pivote a la barra en el instante inicial no es esta componente o esta componente, es este vector. Entonces vean que respondimos las tres soluciones. Me falta escribir nada más que gamma, el valor de este módulo de gamma que está acá, para que me quede todo en función de los parámetros iniciales, pero es fácil de hacer. Y contestamos la pregunta A. Terminamos de contestar la aceleración del centro de masa, es esta, la aceleración angular, que es esta, y la fuerza que le ejerce el pivote a la barra, ¿sí? Todos para el instante inicial. Vamos al punto B, ¿sí? Cuando tenemos que repetir el cálculo de A cuando ya transcurrió un tiempo T. Un tiempo T, como es genérico, esto tiene la barra, ahora está en cualquier posición. En cualquier posición. Entonces tenemos que dibujarla en alguna posición representativa. En este instante de tiempo, la aceleración angular sabemos que vale esto, porque es la solución de nuestro sistema de ecuaciones. Por suerte es una constante. La aceleración del centro de masa va a depender de las direcciones T y N. La fuerza, ¿sí? Va a depender, va a tener su componente T y N, y esta velocidad angular, ¿sí? Va a ser 3 tau 0 sobre ml cuadrado por T. ¿Está? No va a ser 0. Bueno, ya tenemos todos los datos. El único problema para poder encontrar la aceleración del centro de masa, la aceleración angular y la fuerza que ejerce el pivote a la barra, ¿sí? El gran problema va a ser escribir N y T en función de I, las direcciones del eje X, o sea, I y la dirección del eje IJ. Bueno, y para eso está este dibujito. ¿Sí? Vean que esta es la dirección tangencial, esta es la dirección normal, esto es I, esto es J, así que rápidamente ahora podemos escribir I y J en función de, N y T en función de I y J. Como eso es algo geométrico, esto se lo voy a dejar, ¿sí? Esta parte que es la parte final, se los voy a dejar, ¿sí? Como problema a ustedes. ¿Sí? Es algo que es relativamente simple, pero es geométrico, alguna vez tienen que hacerlo. Alguna vez tienen que, dado digamos, esta geometría, poder cambiar de base, ¿sí? Porque en definitiva esto es un cambio de base. Ok. ¿Alguna pregunta de la resolución? ¿Una cupla no era cuando le sumabas y restabas el mismo vector en el centro de masa? En realidad no tiene por qué ser el centro de masa, ¿sí? Puede ser cualquiera. ¿Sí? ¿Qué le llaman Un par de igual? fuerzas separadas a una cierta distancia, ¿sí? Un par de fuerzas idénticas, ¿sí? De sentido contrario, separadas a esta distancia, eso es una cupla. Había confundido un poquito el enunciado inicialmente cuando hablaba también cupla a ese vector que hacía torque. A ver, dame un segundito que se me trabó acá. Ahí está. Sí, Dice que un dispositivo que aplica una cupla. Una cupla significa que está aplicando un par de fuerzas en algún lado, ¿sí? Sin entrar en detalle. ¿Ok? Eso es para no entrar en detalle de cómo es la técnica que se aplica una cupla, cómo se puede aplicar una cupla. Está simplemente para no andar,
¿sí? Molestándote cómo es que aplica la cupla. Aplica una cupla, punto. Ahí está. Nada más, es simplemente para eso. ¿Sí? Decir que está aplicando una cupla. Sí, la puede aplicar en la cupla. Lo interesante que puede ser un par de fuerzas que está aplicado en cualquier punto de la barra. ¿Sí? Así Ok. que esto puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Nada más. Simplemente es un dispositivo. Dice, un dispositivo que hace eso. Bueno. Bárbaro. A ver, Luis, ¿tenés alguna pregunta? Porque no te vi, no te escuché muy convencido. Es que lo que pasa es que es que me confundí un poco porque si la cupla es como un par de fuerzas, entonces, ¿por qué no las dibujamos en el diagrama de cuerpo libre? Porque, Cosas así. a ver, porque hay interacciones, ¿sí? Que no pueden ser modelizados por una fuerza simple. ¿Está? Y para no molestar, digamos, los efectos de las interacciones producen fuerzas, pero también pueden ser modelizados por cuplas. ¿Está? No por fuerzas. Y la cupla lo que tiene que es que, como es un par de fuerzas separados a distancia, dibujarlo es muy complicado y no importa dónde está aplicada la fuerza. ¿Me entendés? Porque el efecto de la cupla hace que no dependa de dónde está exactamente aplicada la fuerza. No es importante, por eso se lo toma como un ente separado. ¿Sí? Porque si no, digamos, se complica muchísimo las cuentas. Nada más que por eso. Ok. A lo que pasa es que siempre ustedes pensaron que las interacciones, digamos, se pueden movilizar por fuerzas, ¿sí? Por fuerzas únicas, ¿tá? O por una o un conjunto simple de fuerzas o que una fuerza siempre una interacción siempre producir una traslación. Bueno, hay interacciones que son mucho más complejas y que no producen traslaciones, producen solo rotaciones. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría si esta barra no estuviese sujeta en el punto A? Si no estuviese sujeta en el punto A, que te aparece la fuerza, esta F, ¿sí? El centro de masa se mantendría en reposo, quieto, en la posición original y empezaría a girar. Y eso es independiente de dónde está aplicado el par de fuerzas. ¿Me entendés? Sí. ¿Ok? Ok. Entonces, por eso te conviene, cuando aparece una cupla, no andar poniendo fuerzas, porque eso te joroba mucho el entendimiento del problema. Considéralo como una cupla, punto, se acabó. Por eso se hace el diagrama de cuerpo libre cuando tenés cuplas, se hace de la forma que lo hice yo, así. ¿Está? La cupla separadita, no pongo un par de fuerzas acá, no es necesario, ¿sí? Porque esto te permite simplificar bien el problema. ¿Sí? Acá hay una fuerza exterior, una fuerza que es esta, que es la del perno. Si no existiese esta fuerza, la fuerza neta sería cero y el centro de masa, la aceleración del centro de masa sería cero y el centro de masa se mantendría en reposo y rotaría por la acción de esta cupla. Entonces no es necesario colocar un par de fuerzas. Si te dicen la cupla, esta es la cupla. Lo único que te interesa es para dónde está rotando. En Ok, definitiva, lo entiendo. que estoy diciendo es que es una interacción que solamente afecta a la rotación y no a la traslación. Ok. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, dicho esto, ¿alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Son 4:15. ¿Sí? Vamos a trabajar ya no en los grupos, ¿sí? No en los grupos, vamos a trabajar acá, ¿sí? Porque somos pocos. Voy a dejar de grabar.